Buenas tardes, hermana María Luisa y la congregación a nivel mundial. Testifico para honra y gloria de nuestro Dios y el respaldo de la oración de nuestra hermana María Luisa, que le oraba a Dios por todos nosotros. Mi esposo estaba sin trabajo y él es independiente y por medio de su trabajo Dios sustenta nuestro hogar y él empezaba un trabajo cuando empezó lo de la pandemia. Yo me alcancé a preocupar, pues no teníamos el dinero y los servicios públicos todos estaban por pagar, pero Dios en su infinita misericordia permitió por medio de su ungida y profeta, nuestra hermana María Luisa, darnos las enseñanzas refrigerio para nuestra alma. Y en respuesta a las oraciones de nuestra hermana, el Señor por boca de ella dijo que no nos sintiéramos solos, que oráramos y que dispusiéramos el corazón con sinceridad ante nuestro Dios y que nada nos faltaría y dinero llegarían. Es así, hermanos, como ese respaldo a nuestra hermana fue inmediato. Los alimentos comenzaron a llegar a la puerta de nuestra casa. Él nos sobreabundó. Yo oraba de día y de noche dándole gracias a Dios por ese corazón tan hermoso de nuestra hermana, porque por medio de ella es que Él nos bendecía y que yo oraba a Él como ella nos enseñaba. A los 3 días una llamada de un hermano en sangre de mi esposo que vive en España lo llamó y le dijo que él enviaba un dinero. Y hermanos, era el dinero que necesitábamos para pagar los servicios públicos. Como en España está muy difícil la situación, también cerraron una empresa donde mi cuñado trabajaba. Yo le oraba al Señor y le recordaba que nuestra hermana María Luisa nos enseñó que Dios por amor a sus hijos bendeciría a sus familiares y que Dios lo había usado a mi cuñado para darnos el dinero que Dios dijo que no nos faltaría. Es así como en esa empresa donde él trabajaban 400 personas y a todos los sacaron, menos a mi cuñado y a 2 personas más. Hermanos, antes de empezar la pandemia, mi lado izquierdo de mi cuerpo se inflamó y era mucho el dolor. Me empezó la ciencia a atender, pero por lo de la pandemia ya no fue posible y mi cuerpo cada vez se paralizaba. Yo le oraba al Señor y le decía que nuestra hermana le había orado y le había pedido que nos sanara, que tuviera misericordia de los que estábamos enfermos. Yo le decía en ese momento: sí, mi Señor, escucha a tu profeta, ten misericordia, escúchala a ella, ten misericordia de mi cuerpo, se paraliza y este dolor es fuerte. Y a causa de eso, yo me caí por la escalera de mi casa. Fue una altura bastante grande y gloria a Dios, no me quebré ni un hueso. Y con la oración de nuestra hermana, con esa fe que yo le ponía en ese momento, le oraba al Señor y mi cuerpo se desinflamó y el dolor que se quitó. Y para honra y gloria y alabanza de nuestro Señor, mi cuñado volvió y nos llamó y le dijo a mi esposo que en medio de su restricción por lo que habían allá le enviaba ese otro dinero para que él pudiera pagar los servicios y no se preocupara. Los medicamentos de mi esposo tampoco se los entregaban, no había oportunidad. Le clamábamos al Señor y le pedíamos, y para honra y gloria del Señor y de la oración de nuestra amada hermana María Luisa, por fin le dieron los medicamentos. Yo testifico todo esto para honra, gloria y alabanza de mi Señor, que nunca nos ha abandonado. Testifico para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que hacía aproximadamente 2 semanas antes de que iniciara la cuarentena, yo me quedé sin trabajo y vi que en ese tiempo era muy difícil conseguir una opción de empleo. El Señor me sorprendió porque 8 días después recibí una llamada de una persona que me hizo una propuesta laboral. Yo me sorprendí porque yo no había entregado ni siquiera una hoja de vida a esa persona. Y el Señor me dio ese empleo. El Señor sabía que no teníamos la forma de llenar nuestra alacena de provisiones para estos días. Y el Señor nos ha dado abundancia de alimentos, porque de una forma u de otra el Señor nos ha brindado esos alimentos que los hemos puesto en nuestra alacena y que sorprendentemente, hermanos, no disminuyen. A cada día los consumimos y no disminuyen, nunca menguan, sino que el Señor hace que se multipliquen. He visto el poder de Dios, he visto su obra, su manifestación, porque ayer estaba meditando que en esos tiempos no podíamos derrochar, ni menospreciar, ni desperdiciar estos alimentos que Dios nos estaba dando. Por lo tanto, pensé que era tiempo de administrarlos, que era tiempo de ser medidos y moderados en todo. Y me propuse que desde hoy iba a usar una muy poca cantidad de una masa que uso siempre para hacer el desayuno
Y en realidad hoy lo hice así. Coloqué en el recipiente, cuando iba a preparar, puse en ese recipiente una muy poca cantidad de esa masa. Y por un momento pensé y dije, Señor, no importa que sea poco, porque gracias a Dios tenemos estos alimentos que tú nos das. Y sorprendentemente, hermanos, cuando yo abrí y cerré los ojos, porque fue en un parpadear, yo le puse el agua a la masa y esta masa ya estaba crecida, había crecido. En realidad, Dios la había hecho crecer y yo me sorprendí porque cuando empecé a preparar las arepas que siempre hago, salieron una y otra más y salieron muchas más de las que yo suelo hacer con la más cantidad de medida que siempre uso. Esto fue algo muy hermoso que me conmovió y que le agradezco con todo el corazón a Dios porque Él se ha manifestado grandemente con su misericordia y Él no nos ha desamparado y Él ha hecho que los alimentos se multipliquen, Él ha hecho crecer y abundar todo esto y lo testifico para gloria y honra de nuestro Dios. Hermanos, voy a testificar para engrandecerle el nombre a nuestro Señor. El Señor hace año y medio en su santa profecía me decía que venían momentos difíciles para este pueblo, que orara mucho porque venía escasez, pero decía también que a sus hijos no les faltaría con nada, que Él todo les sobreabundaría, no les faltaría el alimento. Así es como ya para llegarse este tiempo del cierre de la iglesia, de la congregación, mi esposo apenas había empezado a laborar porque estaba sin trabajo, y la situación se puso muy dura aquí en mi casa, pero a raíz de eso había alcanzado a trabajar apenas 15 días y cuando ya fue el cierre total de la iglesia, entonces ahí fue cuando yo alcancé a ir el último miércoles, que fue la iglesia que dio la enseñanza a la hermana María Luisa. Y la hermana María Luisa nos hacía la recomendación que nos abasteciéramos los que tuvieran dinero, pero que no lo hiciéramos exageradamente como lo hacía el mundo. Así es como yo la verdad no tenía dinero. Yo le dije a mi Señor en oración, le dije, Señor, mira, yo solamente tengo unas monedas y en el lugar donde coloco la remesa solamente hay un medio paquete de fideos. Eso es lo único que tengo, Señor. Pero yo sé que a través de los labios de tu hija amada, tú has prometido, Señor, que a tus hijos no los soltarás de tu mano, que tú les darás todo, Señor. No sé cómo tú me vas a bendecir, Señor, pero no me sueltes de tu mano santísima. Y yo confío en ti, mi Padre, porque yo sé que tú no me abandonarás. Así es como ese día, a partir de las 11 de la mañana, empezaron a llegar muchos mercados a mi casa. Se llenó la nevera, se llenó el lugar donde coloco la remesa, sobreabundó. Desde ese día el Señor me ha sustentado, me ha dado los anhelos de mi corazón de comer algún alimento en especial. Así es como mi varón estaba muy angustiado también porque él decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos dinero, la gente está comprando todo. Pero yo le decía, no se preocupe, Dios nos va a dar todo, porque Él así lo ha prometido a través de los labios de la hermana María Luisa. Él así lo ha prometido y yo sé que la palabra de mi Señor así será y así lo ha dicho y así se cumplirá. Así es como Él siempre, pues Él no va a la iglesia y Él siempre como que sentía esa inquietud, esa preocupación. Pero cuando Él empezó a mirar cómo llegaban los mercados, yo me regocijaba dándole la gracia y la honra a mi Señor y enalteciéndolo y diciendo, este es el Dios vivo y de poder, este es el Dios grande, el Dios que hace promesas y cumple. Estando en la mesa sentados almorzando, yo les dije, el Señor me permitió palabras para hablarles, para darles a entender que solamente lo que Él prometía Él lo cumplía y que era la manifestación del Señor y que nunca nos iba a abandonar porque así lo había prometido. Así es como también en el lugar aquí donde yo laboro, donde yo trabajo, se había colocado, ya casi no habían clientes, se había colocado una situación dura, pero a raíz de toda esta situación cada día llegan personas diferentes,
Cada día llegan más y más personas. El Señor es como que si les diera la dirección para que llegaran. Hermanos, el Señor me ha dado todo. Estoy muy agradecida con mi Señor y todo esto lo he testificado para engrandecerle el nombre de mi Padre Celestial.